a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel. Y estamos en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Y así pues la palabra del Señor. Y aún estaba yo hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba yo hablando en oración cuando aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte comprender y darte entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para acabar la transgresión y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perpetua, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y comprendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será al fin de ella, y hasta el fin de la guerra están determinadas las desolaciones. Y por otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y esto hasta la consumación, y se derramará lo que está determinado sobre el desolador. Amén. El Señor pues bendiga su santa palabra. Como vemos, acabamos de leer esta conocida, famosa profecía de las 70 semanas, ¿no? Supongo que ya pues sabemos esta profecía, ¿no? Este lugar de la Escritura. No sé si alguna vez habremos escuchado algún tipo de enseñanza, algún tipo de estudio o predicación sobre este pasaje en particular, ¿no? Pues hay que decir de entrada que normalmente se considera que es uno de los pasajes más difíciles de comprender de la Biblia, ¿no? Y bueno, pues ciertamente hay dificultad, ¿no? Hay dificultades en ella, pero vemos que se puede sacar, por supuesto, muchas cosas en claro. Para empezar, nuestra necesidad de orar al Señor, ¿no? Para entender, para comprender la palabra de Dios, y es lo primero que vemos, ¿no? Él estaba orando, Daniel, confesando el pecado. Lo estuvimos considerando la semana anterior, esta oración de confesión, y entonces vino Gabriel, pero le vino para darle entendimiento, para hacerle comprender acerca del mensaje que le va a dar, ¿no? Esto no es entonces una visión que él ve, es un mensaje, una palabra que le da a Gabriel, ¿no? Como consecuencia, se puede decir, de la oración. Daniel había orado, y entonces su oración había llegado al Señor, y entonces por eso se le da esta revelación, la revelación que es en parte explicada, ¿no? Por el ángel, se llama varón Gabriel,
Y aún estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte comprender y darte entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Esa palabra, ¿no?, que le da el Señor. Y entonces, pues lo que estamos diciendo, ¿no?, está claro. Es necesario también la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra en general. Ya cualquier cosa de la palabra, entenderlo de manera salvífica, con una fe verdadera, es por la iluminación del Espíritu Santo. Y después, en la Escritura, además, no hay cosas igualmente claras o igualmente fáciles. Y hay otras que están llenas de misterios. Y nosotros los evangélicos no acostumbramos, ¿no? Nosotros los evangélicos sí, también nos seguimos considerando evangélicos, como vemos. No acostumbramos a utilizar la palabra misterio en cuanto a la Escritura, ¿no? Que hay misterios, ¿no? Hay misterios difíciles de entender o incluso todavía no revelados en según qué cuestiones. Se diría que esto es una manera más bien católica romana de hablar. Para nosotros, pues es como que todo estuviera absolutamente claro, como si fuera la luz del día, ¿no? Y bueno, pues realmente hay cuestiones que es necesario una guía especial, una inteligencia especial del Señor. Y la prueba de ello que es la multiplicidad de las explicaciones. Si todo estuviera perfectamente claro, habría una explicación y ya está, ¿verdad? Pero realmente hay muchas explicaciones. Y bueno, pues fijémonos que en cuanto al mundo evangélico en particular, como estamos hablando, hay explicaciones que realmente pues llaman la atención, ¿no? La explicación del llamado dispensacionalismo, ¿no?, de los dispensacionalistas en este pasaje llama la atención. No sé si, yo supongo que si alguna vez han escuchado alguna enseñanza de este pasaje, habrá sido en iglesias que lo enseñan desde el punto de vista dispensacionalista, ¿no? Entonces el dispensacionalismo ya sabemos que ha sido la manera de interpretar la escritura del Antiguo Testamento, también la profecía del Nuevo Testamento, más corriente en las iglesias evangélicas del siglo XX. Y bueno, es algo interesante porque bueno, es una cosa que se fermentó y que se fraguó durante el siglo XIX, pero que nos vino desde muy finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, desde el mundo evangélico estadounidense. Y era algo bastante, si podemos decir así, desconocido, ¿no? Y de la noche a la mañana, se puede decir así, triunfó, y en todos los seminarios se estaba enseñando desde esa perspectiva. No sé si conocen un autor que se llama, creo, Tozer, ¿no? Tozer. Él escribió y bueno, él era uno de los fundadores de la Alianza Cristiana Misionera. Y él escribió un libro pues diciendo eso, precisamente, qué curioso, ¿no? Que llamaba, era extraño cómo, él decía, de la noche a la mañana, todas los seminarios o los editoriales o como que todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo al unísono a enseñar el dispensacionalismo, cuando no era para nada la manera de enseñar la escatología hasta el siglo XIX. ¿No? Bien, pues entonces es algo que llama la atención la manera de explicar este pasaje. ¿Por qué? Pues porque están hablando de estas 70 semanas que van desde la reconstrucción del templo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, versículo 24, ¿no? El 25 dice, para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe.
Entonces va desde la reconstrucción del templo hasta el Mesías príncipe es Jesús, ¿no? Jesucristo. Y bien, pues entonces está hablando de 69 semanas, pues hay unas semanas 70. Y bueno, pues en el versículo 26, ¿no? Está hablando del Mesías, que se le quitará la vida al Mesías, y también de que la ciudad y el templo será destruido, cosa que ocurrió en el 70. Sabemos que esto, el Señor Jesús en el Evangelio, pues le llama la abominación de la desolación en Lucas capítulo 24, cuando veáis Jerusalén rodeadas de ejércitos, etc. Y bien, pues eso ocurrió en el año 70, ¿verdad? Pues entonces el versículo 27 lo separa y lo sitúa, lo pone en el futuro, que todavía no ha ocurrido. Entonces lo refieren al anticristo, ¿no? Porque, bueno, no sé, es difícil verlo, la lógica, pero será que en el versículo 26 acaba hablando de la abominación de la desolación. Entonces, pues, la interpretan solamente en un sentido futurista, del futuro, como un anticristo futuro, ¿no? Al final de los tiempos. Y entonces, bueno, pues el versículo 27 es solamente para ese tiempo. Y bueno, si conocemos un poco esta enseñanza dispensacionalista, el anticristo lo ponen en 7 años, ¿no? Y cuando habla de la mitad de la semana, ¿no? Son 3 años y medio, en el que ocurre esto que dice el versículo 27. Y esto que ocurre en el 27 ocurre además, según ellos, después del rapto secreto, ¿no? Que viene entonces el Señor Jesús como ladrón en la noche, de manera secreta, y de la noche a la mañana todo el mundo, todos los cristianos desaparecen en todo el mundo. Se puede decir, el mundo se queda sin iglesia verdadera. Y bueno, pues esto es una cosa interesante porque contradicen todas las confesiones de fe de la Reforma, que dicen que la iglesia estará sobre la tierra hasta el fin del mundo, que la iglesia es algo permanente, que la iglesia nunca deja de ser. Pero bueno, el caso es que esto lo sitúan en el tiempo del anticristo, más concretamente aún después del rapto, en 7 años literales, ¿no? Porque claro, ellos entienden, pues la Biblia siempre, o lo intentan de manera pues muy literal. Pues entonces, fijémonos, ¿no? El salto desde la destrucción del templo, que tiene un gran sentido, por supuesto, para el pueblo judío, hasta el versículo 27 con el anticristo, etcétera, etcétera, futuro. Entonces, ¿qué hay en medio? En medio es la predicación del Evangelio a los paganos, a las naciones, etcétera, etcétera. Y entonces es así como ellos hablan, no sé si nos suena un poco la expresión del paréntesis de la iglesia. Del paréntesis de la iglesia. Desde la destrucción del templo hasta el rapto y después todos los acontecimientos del fin, ¿no? Es el paréntesis de la iglesia. Quiere decir que la iglesia cristiana es solamente un paréntesis. Como que verdaderamente los propósitos del reino de Dios sean solamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel según la carne, la nación de Israel, ¿verdad? Bien, pues entonces esta es la manera de entender que, ya digo, no digo que haya hecho fortuna, sino que ha habido ciertamente un interés para poner esto como la enseñanza, digamos, oficial del mundo evangélico, ¿no? Que mayoritariamente sabemos de tipo bautista, de iglesias independientes, ¿no? O semi-independientes, etcétera, etcétera. En fin, ya conocemos un poco la situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué intereses puede ser que haya este tipo de enseñanza? Bueno, no voy ahora a especular, ¿no? No voy a estar aquí dando teorías de la conspiración, ¿no? O posibles causas, pero realmente es curioso, por ejemplo, que de esa manera se desvía completamente de la afirmación unánime de la Reforma, que estamos diciendo una y otra vez, ¿no? De que según la Reforma se confiesa que el hombre de pecado, el anticristo, de 2 Tesalonicenses 2, es el Papa, ¿no? Y que ya se dio en la historia, ya se manifestó en la historia, en el tiempo de la Reforma, antes, ¿no?
Bien, pues entonces no voy a decir que el Papa tenga un gran interés en el dispensacionalismo, pero en todo caso se ha visto ciertamente beneficiado, ¿no? Porque nos despistamos de eso, ya no hablamos del Papa como el anticristo, estamos esperando aquí a, pues yo qué sé, a Boris Yeltsin, o al Gorbachev, o al Putin, o al Saddam Hussein, o a Juan Carlos I. Yo me acuerdo también de un libro sensacionalista que decían que el anticristo era Juan Carlos I. En mis años de estudiante, en los años 90, lo vi. Círculos dispensacionalistas estadounidenses lo calificaban como el anticristo, seguramente que estarán también calificando como anticristo a Felipe VI. En fin, hay todo un repertorio, están apuntando en todos los sentidos, menos ahí donde tienen que apuntar. Bueno, el caso es que ha habido, siempre cuando hay este tipo de cosas hay confusión, y cuando hay confusión no se ven las cosas claras, y pues si la trompeta diera un sonido incierto, pues nadie se prepara para la batalla, ¿no? Es lo que dice la palabra. Bueno, pues entonces, no sé si hay un interés en confundir, que la gente no lo vea claro, pero en todo caso sí que hay beneficiarios. Y bueno, en todo caso también está claro que, a pesar de que es un pasaje que tiene dificultades, sí, por supuesto, pero por otra parte es uno de los más claros, una de las profecías más claras acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Tanto como Isaías 53, pero incluso más, porque nos da más detalles. Isaías 53 nos está explicando los sufrimientos de Cristo en un lenguaje muy poético, pero aquí está dando mucha información, incluso cronológica, incluso temporal. Entonces, bueno, es también interesante notar la confusión que hay en un nivel académico en cuanto a esta profecía tan clara acerca de Jesús. No será también una especie de cortina de humo, ¿no? O una mancha de tinta, ¿no?, del calamar, para que no se vea claramente que está hablando de la venida de Jesucristo, ¿verdad? En todo caso, veamos lo que está diciendo, ¿no? Está en el versículo 24, está hablando de la obra de Jesucristo, de su sacrificio, ¿verdad? Su obra de salvación, y sabemos es su encarnación, su obediencia, su muerte, sobre todo, y su resurrección. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perpetua y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La unción, ¿no?, que es la idea que también está detrás de la palabra Mesías y de la palabra Cristo, el ungido, ungir al santo de los santos. Y en el versículo 25 se nos habla del Mesías príncipe, ¿no?, o Cristo príncipe, o Cristo Señor, ¿no? Y después también en el versículo 26, que se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Y entonces está hablando entonces de esta muerte de Cristo, y es inevitable, evidentemente, conociendo la palabra, ¿no?, teniendo la mente la Escritura, no relacionar la muerte del Mesías con lo que dice el versículo 24, de quitar, de expiar el pecado, de poner fin a la transgresión, etcétera, etcétera, como dice también Isaías 53, ¿verdad? También está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? También está profetizado, ¿no? Y bueno, pues realmente pues está dando una de las profecías, como decía, más claras acerca de Jesucristo, y que se cumplió, y con gran precisión también temporal, en cuanto a tiempo. Y esto es algo que también conviene tener en cuenta. Sabemos que por reacción también al dispensacionalismo, en parte, o sobre todo, pero los reformados hoy en día la profecía lo interpretan de manera que no quieren saber nada en cuanto a números, no quieren saber nada
en cuanto a tiempo, no quieren hacer nada de cálculos en cuanto a cálculos temporales en cuanto a la profecía. Porque esto ya de entrada se ve sospechoso por los excesos que, por supuesto, del otro bando se ha hecho. Pero vemos que aquí es muy difícil, vamos a ver, muy difícil interpretarlo esto de manera simplemente simbólica. Es que realmente hay una asombroso cumplimiento temporal en el tiempo, ¿no? Es decir, es lo que, sabéis que a mí no me gusta mucho lo de las etiquetas, pero si hemos de utilizar una etiqueta más que simbólico, sería historicista, que tiene un cumplimiento real en la historia. Y que aquí, cuando está hablando de un X tiempo, está hablando realmente de un plazo determinado de tiempo, ¿verdad? Bien, pues es lo que vamos a intentar verlo. 70 semanas están determinadas, ¿no? Literalmente sería 70 sietes, ¿no? 70 sietes. Y aquí ya ligamos lo que vimos hace 2 semanas, ¿no? Acerca de la importancia también de los números 70, 40, 7, 10, etcétera, etcétera, ¿no? 70 sietes, también lo que veíamos en Levítico capítulo 26, cuando dice que si no os arrepintiereis añadiré 7 veces más, etcétera, etcétera. O lo que dijo también Jesucristo a Pedro, ¿hasta cuándo yo perdonaré a mi hermano? No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Y por otra parte también hay que ligar esto con la oración de Daniel, en este capítulo, que fue al leer la profecía de Jeremías y pues ver que se cumplía, ¿no? 70 años, los 70 años profetizados en el cautiverio, en la dispersión, ¿no? En el destierro. Entonces, 70 años, ¿no? 70 años el de Jeremías, ¿no? Y esta vez son 70 sí, pero 70 veces 7, ¿no? 70 veces 7. Para la restauración, dice, de restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y entonces vemos, hay primero, se está diciendo esto de una manera bastante llamada la atención, 7 semanas, ¿no? Hay 7 sietes, ¿no? 7 semanas y 62 semanas, esto hace 69 semanas, ¿no? Y después una última semana más. Y esto es lo que hace, por otra parte, cierta complicación al tema, porque hay gente entonces que concibe esta profecía diciendo 7 semanas previas hasta la orden de edificar Jerusalén, ¿no? Y después 62 semanas más hasta el Mesías príncipe. Y si lo haces así, no concuerda temporalmente, ¿no? 7 semanas, perdón, 7 semanas son 49 años y 69 semanas son 434 años, ¿no? Entonces, si se hace así, 7 semanas, 49 años antes de la reconstrucción del templo con Esdras y Nehemías, entonces no alcanza los tiempos de Cristo, ¿no? Y por eso entonces se tienden muchos al simbolismo, ¿no? Aquí son periodos completos de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que hay una manera mucho más sencilla de ver las cosas, ¿no? Todo viene a partir del punto a partir del cual se empieza a contar, ¿no? Bien, pues entonces podemos ver por lo que es claro, ¿no? Lo que es más natural, lo que es más lógico es
comenzar por lo que está claro. No comenzar por donde se comienza a contar, ¿no? Si es 7 semanas antes o después, 7 semanas sería 49 años antes o después de Esdras y Nehemías, sino comencemos por lo que está claro. Jesucristo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo llega a su tiempo, ¿no? Entonces, pongámonos en el versículo 26, ¿no? Después de las 62 semanas, añádesele entonces las 7 semanas también, son 69, han pasado 69 años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿no? Han pasado 62 semanas. Lo que dice aquí el versículo 26 es lo que dice aquí también en el versículo 27, ¿no? De la última semana, cuando dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Aquí está hablando, por lo tanto, de la muerte de Jesús. Y en la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, ¿qué hizo la muerte de Jesús? Acabó con la dispensación antigua. Acabó con el Antiguo Testamento. Ya no se tenían que hacer los sacrificios de animales. Ya no tenían valor alguno. Antes eran las sombras. Pero las sombras eran del cuerpo, que había de venir Cristo. Y Cristo ya entregó su vida en sacrificio, murió. Por lo tanto, ya es lo que está diciendo la carta a los Hebreos acerca del Nuevo Testamento, que ya da por viejo caduco a lo anterior, ¿no? Bien, pues entonces hace cesar el sacrificio y la ofrenda, aunque sabemos que todavía continuó el templo funcionando hasta el año 70, ¿no? Bien, entonces pongamos esta última semana, ¿no? Esta última semana de 7 años literales, se puede decir, y a la mitad de la semana se concluye el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, por la muerte de Jesús, ¿no? 3 años y medio, a mitad de una semana. ¿Esto qué nos da? El inicio del ministerio de Jesús, en el año 30, ¿no? En el año 30 nos da el inicio del ministerio de Jesús. A la mitad de la semana, su muerte, ¿no? 3 años y medio. Y durante la otra mitad de la semana, ¿no? Dice, confirmará, por otra semana confirmará el pacto a muchos. Eso es lo que comenzó ya a hacer Jesús en su ministerio, en su predicación, ¿no? Comenzando por Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos cada uno de sus pecados y crea en aquel que ha de venir, que es inminente, dice, que está viniendo. Y ya él se le había revelado que lo iba a ver. Entonces ya el tiempo se había dado y, está ratificando el pacto, predicando el bautismo del arrepentimiento. Está, por lo tanto, predicando el volverse al Señor. Está predicando el arrepentimiento de los pecados, el dar fruto digno de arrepentimiento. Todo esto es confirmar el pacto. Y esto es lo que hizo Juan el Bautista, y esto es lo que hizo también Jesús, y esto es lo que hicieron también los apóstoles. Primeramente, a Jerusalén, pero el encargo de Jesús al subir a los cielos
es a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, confirmar el pacto y abrirlo a todas las naciones. Y cuando se predicó en el día de Pentecostés, fue lo que se conoce, se dice a veces como la proclamación del nuevo pacto, de la nueva alianza a todas las naciones. Se proclamó oficialmente con estas lenguas de fuego del Espíritu Santo, simbolizando pues eso, ¿no? También con la predicación del Evangelio de distintas lenguas, que se abría a todas las naciones. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, era para la nación de Israel, la descendencia física de Abraham, pero ahora es por la predicación del Evangelio para todo aquel que cree. El judío, primeramente, sí, de acuerdo, pero también al griego, al bárbaro, y también al griego, ¿verdad? Al bárbaro y al que sea civilizado dentro de los gentiles. Bien, pues entonces vemos que está dando esto bastante sentido, ¿no? La última semana sería igual de 7 años como las restantes. Y comenzó en el año 30 y duró, vamos a decir, 7 años. Y bueno, para que nadie me acuse de innovador, para que nadie me acuse de que estoy dando una visión escatológica súper rara, etcétera, etcétera, esta fue la interpretación, se puede decir, si se puede utilizar así la palabra, canónica de la Reforma. Tomemos todas las Biblias de la Reforma, tomemos Reina y Valera en sus notas explicativas en Daniel 9, tomemos la Biblia Ginebra en inglés, tomemos las notas de la Biblia Sater-Bertangli en holandés, las que queramos. Todos nos dicen que la última semana es el ministerio de Jesús. La mitad de la semana es la muerte de Jesús, que abre paso, por lo tanto, al nuevo pacto. Entonces, vemos que si hemos de situar en el tiempo la última semana, ¿cuándo es? Año 30. Y entonces tiremos atrás, ¿verdad? Lo que hemos dicho, 69 semanas antes, ¿no? Que son 483 años, ¿no? Y esto nos da en el año 453 antes de Cristo. En el año 453 antes de Cristo. Y entonces, ¿qué ocurrió por estas fechas? En esas fechas ocurrió, en el año 458, fue el decreto de Artajerjes, ¿no? Pues ordenando, permitiendo el regreso de Esdras, que leemos en Esdras capítulo 7, versículo 1. Fijémonos, Esdras capítulo 7, versículo 1, año 458, antes de Cristo. Y después está, en el año 445, ¿no? Pues es el decreto también de Artajerjes a Nehemías, o digamos el permiso a Nehemías para que regrese a Jerusalén para reedificar. Sabemos que ese periodo es un poco confuso, que vinieron, comenzaron, se separaron, no está muy claro, lo tenemos que estudiar detenidamente, bueno, se puede entender por supuesto, pero es algo que se tiene que mirar un poco con detenimiento. Bueno, pues entonces Nehemías 1.1, ¿qué año fue? 445 a.C. 458, 445. Y estamos diciendo que las 69 semanas a partir del año 30 nos da el 453, es decir, que está prácticamente a la mitad de los demás, de todas las cifras, ¿verdad? Es decir, que está hablando de este periodo, está hablando de este tiempo. Y entonces vemos que esto da sentido, ¿verdad? Porque, sí, es un tiempo literal, ¿no? Pero, a ver, ¿cuándo comenzó a contar? Para Dios no hay ningún tipo de problema. Dios tiene todos los tiempos y todas las acciones en su voluntad y Él las sabe y las conoce. Pero los hombres de aquí abajo no oyen una especie de gong, ¿no? Y entonces a partir de ahora se empieza a contar, ¿no?
Entonces fue en ese periodo, ¿no? En ese periodo en el que, pues, en medio de esos dos decretos, que se sitúa el comienzo de estas 62 semanas y que lo que está claro es que el término, al final de estas 69 semanas, que señala el año 30, y la última semana, por lo tanto, pues acabaría en el año 37. Abriendo el pacto a las naciones, y después está la destrucción también aquí anunciada del año 70, ¿no? Del año 70. Y bien, pues entonces vemos que eso está también relacionado. Está relacionado también porque de esta manera Dios estaba visitando Jerusalén por toda la sangre justa, de inocente, desde Adán hasta el Mesías. Y vamos, es lo que también dijo Jesús a las mujeres cuando iba a ser crucificado, ¿no? De que llorad por vuestros hijos, no por la destrucción que iba a venir, porque habían hecho eso, ¿no? Al Cordero, al Mesías. Bien, pues entonces, por supuesto está relacionado, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto, a esta destrucción primera es el desolador, o la abominación desoladora. Y bueno, pues entonces ya estamos viendo también, ¿no? En estos capítulos de Daniel, que no es que tiene un único cumplimiento en una única persona en la historia, que Antíoco Epífanes era también la abominación desoladora que hemos visto en el capítulo 8. Los ejércitos de Jerusalén, en Lucas 24, no 24, no, porque eso es el final, creo que 21. Los ejércitos de Jerusalén, de romanos alrededor de Jerusalén, es la abominación desoladora. Pero también, como hemos visto en el capítulo 7 y 8, se está hablando también a la abominación desoladora última, ¿no? Y también, de alguna manera, aquí está abriéndose a esto, ¿no? A esta perspectiva del versículo 27, cuando dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿no? El desolador, la abominación. Aquí se puede ver también, por supuesto, la destrucción de Jerusalén, año 70, pero dice: y esto hasta la consumación. La consumación, si hablamos en un sentido absoluto de la consumación, es la consumación del tiempo, la consumación de la historia, es decir, hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y bien, pues entonces se derramará lo que está determinado sobre el desolador, con lo cual se da a entender que hay otro desolador en la historia, otra abominación de la desolación en la historia. El hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2, que será derrotado por el aliento de su boca, el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. La consumación del tiempo, la venida de Cristo. Y esto entonces vemos a que contrasta a lo mejor con la manera de interpretar la escritura o la profecía de una manera muy estricta, muy literalista, se puede decir, no sé, que como que una misma palabra, una misma profecía no pueda tener distintos cumplimientos en el tiempo. Entonces, se ha erigido esto en norma de interpretativa, pero eso no tiene por qué ser así. Eso es una norma que se ha puesto en los últimos no sé cuántos años. No sé. Pero no hay ningún problema de ver patrones, tipos, que se encarnan de distinta manera a lo largo de la historia. Antíoco Epífanes, Roma en el año 70, el anticristo en la historia, etcétera, etcétera. La historia de la Iglesia cristiana. No hay ningún problema. ¿Por qué tiene que ser de manera distinta? ¿No? No hay patrones comunes en Abraham, Isaac y Jacob.
Abraham no entregó a su mujer a Abimelech, y a Faraón también, por cierto, e Isaac hizo también lo mismo a Abimelech. No descendió Israel a Egipto para ser sacado de ahí, y dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y no descendió también Jesús, el verdadero Israel, a Egipto, y también cuando el Señor lo llamó, se dice de él, la profecía de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Son patrones ideales, se puede decir, ¿no? Y se tiene que tener esto presente, porque está en la Escritura, estos patrones. Y pues se tiene que recuperar esta manera de entender, por supuesto. Pues fijémonos, ¿no? Está claro. Con esto no estoy diciendo que está absolutamente claro. Con esto no estoy diciendo que no hay, sin duda, a lo mejor, misterios, ¿no? Que podemos, si el Señor nos da esta gracia y esta gran inteligencia, ¿no? Sacar de aquí. Por ejemplo, una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Que tiene que ver con lo que estamos viendo de las 70 semanas, pero no es exactamente lo mismo. Pero si nos damos cuenta, Jesús nace en el año 0, muere en el año 33 y está la destrucción del templo en el año 70. 70 años. Y muere a la mitad de los 70 años. El mismo patrón. ¿Qué hacemos con este patrón? No lo sé, es un gran misterio, pero llama la atención, que es también algo parecido, ¿no?, a estos 7 años de la última semana, literales, de 7 años, ¿verdad? 7 años literales, 70 años del ministerio de Jesucristo. ¿Cómo eso, digamos, se traduce después, tiene alguna incidencia después para la historia de la Iglesia posterior? Diría, pues seguramente que sí, pero yo no acierto a verlo, es un gran, profundo misterio. Hay profundos misterios, y estos misterios se tienen que recibir la iluminación, la revelación. Es un conocimiento espiritual. Esto no te lo dan en un comentario de Daniel. Esto no te lo dan según las normas de interpretación al uso. Es una gracia que el Señor te da. Y es para que también recuperemos esta manera de ver la Biblia como un libro maravilloso, lleno de grandes verdades y grandes también, pues, misterios, profundos misterios. Que por supuesto no vamos a poder sacarlos todos. Porque no podemos poner nosotros, por ejemplo, fecha al regreso literal de Cristo, ¿no? Porque no nos corresponde a nosotros, ¿no?, determinar los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su exclusiva voluntad. No podemos poner la fecha de regreso, pero sí que es cierto que a lo mejor con una mayor revelación, iluminación en cuanto a la profecía, de esta manera interpretada, ¿verdad?, por la gracia del Señor, pues nos podría orientar más, ¿no? Por si pudiéramos decir nosotros como Juan el Bautista: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y esto a todos, ¿no? Y que sea la Iglesia que se levante en el espíritu y el poder de Elías, como Juan el Bautista, por cierto, para dar este mensaje en este tiempo, para volver el corazón de los padres a los hijos, para que lo alto sea humillado y lo hundido sea alzado, para hacer rectos los caminos del Señor, porque el Señor viene a su pueblo. ¿Cuándo será esto? No lo sé. Quiera Dios que lo supiese. En todo caso, quiera Dios que sea cuanto antes posible. Y este debe ser nuestro deseo, ¿verdad? Nuestro anhelo. Apresurar la venida de Cristo. Hacer todo lo que esté en nuestra mano, si pudiera ser posible, para que Él venga antes. Es que tiene que ser antes del milenio.
No, que venga Él antes, cuanto antes. No, el milenio ya ha habido. Antes que viniera el anticristo, tuvo que haber milenio. En la escritura no hay más, ¿no? Si hay anticristo en la historia, es que antes hubo el milenio y el diablo fue soltado de su prisión y ha salido a engañar a las naciones en la. ¿Es así? Y lo pongamos en el futuro o lo pongamos en el pasado. La reforma lo puso en el pasado. Ahora los dispensacionalistas lo quieren y lo ponen en el futuro. Pero digamos, ven ya, Señor Jesús. ¿Qué tenemos que estar esperando? ¿Qué? ¿1000 años? ¿10.000 años más? Aburrimiento, ¿no? ¿Qué estar esperando tanto tiempo? ¡Que venga ya! ¡Que apresure su venida! Que todo lo que tenga que ocurrir para que Él venga, se empiece a dar ya. Y para eso, hombre, pues pongámonos toda la iglesia de pie en el espíritu y en el poder de Elías y digamos, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiera Dios que así sea, quiera Dios entonces que el Señor nos dé esta gracia, una iluminación espiritual, pero también este poder espiritual. El Señor pues nos bendiga a nosotros y bendiga a su pueblo. Así sea.